La sanción a quienes desalojen gente debe ser el proceso de expropiación por vía administrativa. Todas las ganancias que obtengan los empresarios por reducción de costos de producción que logrará nuestro gobierno, por protección de importaciones, por reducción de costos de energía y financieros, debe distribuirse entre el empresario y los y las trabajadoras. Ese es el pacto. Pareciera que todos los vaticinios van viento en popa respecto al candidato presidencial Gustavo Petro, quien ahora propone imponerle a las empresas el qué hacer con su dinero y las invita a repartir las utilidades. Esto claramente ahuyentará a los empresarios que no trabajarán a pérdida, algo así como lo ocurrido en Venezuela, donde quienes no se sometieron a los caprichos del dictador Chávez fueron expropiados para hacer cumplir a la fuerza los deseos del dictador. Todo lo que tocaron lo echaron a perder. Si no producimos, estamos fregados. Si compramos todo afuera, más fregados todavía vamos a estar. Hemos hecho trueque con la familia por productos de similar precio, pero hace bastante tiempo que no logro comprar azúcar regular. Todas las expropiaciones y desde hace bastante tiempo, cada una de ellas se suponía que se tenía que transformar en una empresa productiva para el pueblo, yo no sé qué, y sencillamente no pasó. Y además tú pasas, no nada más desde ahorita, sino desde hace 5 o 6 años, tú pasabas por todos los lugares donde se había expropiado y esa empresa, esa planta estaba cerrada. Las empresas están quebrando porque no tienen materia prima, no tienen nada que producir. ¿Dónde están los productos que supuestamente el gobierno trae de afuera? ¿Dónde están las empresas del Estado que expropiaron y las mercancías de ellos no están? Cuando en un país cualquier gobernante se mete con los capitales de las empresas privadas, estas inmediatamente buscan proteger sus capitales y prefieren irse del país comunista o socialista que los quiere perjudicar a un país capitalista donde tengan todas las garantías de éxito. Lo anterior no es difícil de entender. Igual ocurre cuando un estado quiere llenar de impuestos a las empresas privadas, estas inmediatamente prefieren cerrar e irse a otra parte antes de entrar en pérdidas o tener que cerrar. Así se maneja la economía en este siglo, pero mejor escuchemos a los que saben del tema. En este ejemplo, el intelectual chileno Axel Kaiser, quien tiene diversos estudios y maestrías en todas las áreas económicas y sociales, le da una clase de economía y libre mercado a unos zurdos colombianos que, al igual que Petro, no entienden mucho de economía. Escuchemos. Argentina. Mira, yo quería decir una cosa. Yo no estoy diciendo que no tiene que haber ningún impuesto. Lo que yo estoy diciendo es que el impuesto tiene que tener un nivel óptimo desde el punto de vista de la productividad. Si uno obviamente cobra el 100% de impuesto a una persona o nadie lo está diciendo que sea 100%. Y no va a producir. Yo sé, estoy poniendo un ejemplo. Pero 39 en Colombia le parece muy alto. Tiene que haber, a mí me parece alto, pero ¿qué? Si la plata se la están pasando además a políticos corruptos por todos lados y la gastan mal. Ese es otro punto, el de los corruptos es otro punto. El de los corruptos es otro punto. Estamos discutiendo en limpio la política fiscal. Pero entonces hablemos de la realidad, no hablemos de estados ideales que no existen. No, pero no todos los estados son corruptos. Señor Kaiser, yo sí le quiero hablar de un tema que es una realidad. Pero yo quería mencionar un punto. Nadie hace el análisis de si usted no le cobra los impuestos a los empresarios, a ese nivel de impuestos, ¿qué hacen con la plata los empresarios? Obviamente la invierten, obviamente generan empleo, obviamente suben los salarios. Pero eso no es lo que se está viendo en este momento. Señor Kaiser, mire, yo le quiero hacer una pregunta específica con cifras específicas. Hoy en día hay 26 billonarios en el mundo que tienen la misma plata que la mitad del planeta. En este planeta somos 7 billones de personas. Todavía hay 800 millones de personas que tienen hambre. ¿Cómo puede justificar uno que 26 billones de personas tengan la mitad de la plata de todo el planeta y haya todavía tanta gente con hambre? ¿Cómo vamos a le voy a dar un dato de Colombia, Camila, si me permite, señor Kaiser. Permítame, le doy un dato sobre Colombia. No la tienen ellos. Esa plata está invertida, para yo poder decir algo también, esa plata está invertida en fábricas, está invertida en máquinas, está invertida en infraestructura. No es cierto. Le voy a dar escúcheme este dato sobre Colombia. Y por lo demás, yo quiero decir una sola cosa. Escúcheme este dato sobre Colombia, señor Kaiser. No hay problema. China, antes de que abriera su economía, tenía mucho más igualdad que hoy día. Abrió su economía y hoy día tiene más de 300 millones de personas viviendo con un PIB de más de $23.000, es decir, un nivel de país desarrollado,
Y por supuesto que tiene millonarios y pero a usted no se le puede... Ustedes me van a decir que China estaba mejor. No se le puede olvidar. Atrás, cuando el nivel de ingreso per cápita no, pero no se le puede olvidar de la Europa del siglo XV. Pero no, eso es lo que me señor Kaiser, pero no se le puede olvidar. Bueno, yo le digo, no se le puede olvidar el gasto. A ver cómo nos va. Pero no se le puede olvidar el gasto público que hace el Estado chino en vivienda, en educación, en salud, etcétera. Eso sí, sobre lo de China no lo ponga de ejemplo porque queda mal. Pero le voy a dar este dato de Colombia. Póngale cuidado, coja un lápiz y un papel. Coja un lápiz y un papel para Colombia. El 1% más rico de Colombia tiene 55 mil millones de dólares en el exterior. ¿Cuál es el gasto público de Colombia al año? Un minutico lápiz y papel. Yo quiero saber cuánto gasto público de Colombia. Coja lápiz y papel. ¿Cuánto es el gasto público de Colombia? Hombre, venga, le explico. El 1% de los más ricos de Colombia tiene 55 mil millones de dólares en el exterior. Perdóneme, déjeme terminar. Pero déjeme terminar. Hago un esfuerzo por oír, señor Kaiser. Ya le contesto. Pero déjeme hablar, hombre, déjeme hablar. No, pero aquí ustedes han hablado todo el 1% de Colombia tiene 55 mil millones de dólares en el exterior. El 94%... Hombre, por favor, deje hablar. El 90... Le estoy pidiendo un favor. A ver, bueno, entonces, Aurelio, y ya le damos la palabra a Axel para que él haga las preguntas sobre el gasto público de Colombia para tener... Ya la hice, ojalá me lo puedan decir. Ya, pero si deja hablar para poderle contestar. ¿Va a dejar hablar? Sí, listo. El 1%... Sí, cuénteme qué tan malos son los ricos de Colombia. El 1% de Colombia tiene 55 mil millones de dólares en el exterior. El estudio de la Universidad de Tulane del profesor Alvaredo y Juliana Londoño muestra que el 94% de esos dineros están en actividades especulativas, no están en fábricas, como usted está diciendo. ¿Cómo qué? Hombre, mire el estudio. Pero bueno, además me está pidiendo el dato del gasto público. Entonces, con respecto al gasto público, pero no me dijo que le dijera el gasto público, se lo voy a contestar y no me deja. Bueno, dígame. Con respecto al gasto público le puedo decir lo siguiente. Colombia está aprobando un presupuesto de 279 billones de pesos en este momento. Eso equivale, para ponérselo en dólares, para que le quede fácil, equivale a 85 mil millones de dólares. De esos 85 mil millones de dólares en inversión, estamos hablando de alrededor de un 15%, o sea que sáqueme ese 15%, y estamos pagando alrededor de la cuarta parte de ese presupuesto en servicio de deuda. Luego al final lo que se está gastando en gasto público, en educación, salud, seguridad social, gastos de funcionamiento y gastos generales, no pasa de 40 mil millones de dólares. Ahí dice la cuenta clarita, y si es más, como somos 48 millones de colombianos, el gasto público per cápita es menos de $1,000 por persona. Pero entonces, yo quisiera decir una cosa. A ver, señor Kaiser. Me acaba de dar un dato del 1% de los colombianos más ricos con 55 mil millones. Pensé que tenían harto más. Por fuera del país. 55 mil millones de dólares. Por fuera del país, por fuera. Según el dato que no importa. Ellos tienen derecho a mover su dinero en un mundo de fronteras abiertas. Ahora, ese dinero, 55 mil millones de dólares, no alcanza para financiar 7 meses de gasto público colombiano. Si están aprobando un presupuesto de 85 mil millones, entonces quitémosle los 55 mil que tienen afuera, más los qué sé yo cuántos que tengan adentro, y con suerte van a financiar 1 año y medio de gasto público colombiano. El problema que tienen ustedes es que el gasto público que tienen es espantosamente mal gastado, es un desastre, y mientras más insistan en pasarle a un Estado corrupto como el colombiano, a políticos que no son eficientes, con programas públicos mal diseñados, que por eso están endeudados, porque la deuda que se está pagando hoy es por haber gastado y haber financiado proyectos probablemente sociales antes, entre otras cosas. Entonces, sigan subiendo los impuestos, sigan gastando más y van a terminar como Argentina. En Argentina también la gente se ha llevado su dinero afuera, y con toda razón. El gasto público en Argentina, el tamaño del Estado en Argentina es casi un 50% del producto. Tener un Estado grande no garantiza absolutamente nada. Es al revés. En nuestros países, por lo general, lo que garantiza es el desastre. Entonces, tengamos cuidado con esta retórica, porque no es cierto que hay tanta plata como para redistribuirle y quitarle a los ricos. Lo escandaloso no es que haya gente rica en buena hora, ojalá haya muchos ricos porque crean mucho empleo, no va mejor a todos. Lo escandaloso es que haya gente pobre, pero no porque haya gente pobre significa que es culpa de los ricos, es al revés.
es porque no hemos establecido las instituciones, los incentivos, Andrés, y si matamos a los ricos para que no inviertan en nuestro país, le cobramos impuestos que son insostenibles, se van a llevar, como en Colombia, la plata afuera. Esos 55.000 millones de dólares estarían mejor en Colombia, le estarían ayudando a todos los colombianos a tener mejores ingresos, a tener más empleo y mejores proyecciones de éxito en sus vidas. ¿O queremos que se vayan los ricos? No entiendo cuál es el Nadie le problema está contra los diciendo ricos. eso. Yo nunca lo he entendido. Pero Ok. digamos que... ¿Quién le está diciendo eso? Eso sobra en su No, yo discurso. estoy de varios Nadie le está tiempos, diciendo que pero la el solución discurso son los ricos. demagógico en contra de los ricos nunca ha tenido buenos resultados. Estamos hablando de impuestos progresivos. De eso es que Estamos hablando de un error de análisis. El Estado no es cooptado por la riqueza, el Estado se colude porque son personas de carne y hueso, como cualquier otra que persiguen sus intereses, ¿ya? Entonces son políticos, son funcionarios públicos, etcétera, que se coluden con intereses económicos para ambos salir ganando. Eso en Estados Unidos Pero es obviamente, algo bien pero evidente, eso y es en la América evolución Latina del ni hablar. capitalismo. Pero no hay ángeles, entonces hagamos un pacto. Y así como vamos a reducir el nivel de riqueza de los billionaires, reduzcamos radicalmente el tamaño del Estado, porque el Estado controla mucho más riqueza que los billionaires. Los billonarios controlan el Estado también. En todos lados, el billonario, la persona más poderosa dentro de un país es el billonario detrás, que está controlando la agenda legislativa, que está controlando el poder judicial, que está controlando el poder ejecutivo. Tanto poder y tanta acumulación de plata corrompe también a las personas y corrompe la sociedad y corrompe al Estado. Hacen lobby, pero ¿y por qué los políticos no tienen responsabilidad en eso? Ustedes siempre Claro que la el tienen, billonario claro que la tienen. Claro que los políticos la tienen porque precisamente se entregan. Es que lo que aquí en Colombia hemos visto, señor Kaiser, lo que hemos visto aquí en Colombia, precisamente, por ejemplo, con el caso Odebrecht, es una colusión de políticos, grandes poderes económicos y funcionarios públicos. Y eso no solamente en Colombia, eso fue lo que se vio en toda América Latina, la colusión entre políticos, grandes poderes. Hay un libro que le quiero recomendar, profesor Kaiser, que es el libro de Mulás y Alonso de la Universidad de Barcelona, que muestra que una sociedad, mientras más desigual, es más corrupta, porque el poder mayoritario y cada vez más predominante, oligopólico, facilita la corrupción. Esa es otra de las consecuencias de la desigualdad. Es que señor Kaiser, pero el libro de Deirdre McCloskey, donde ella muestra que fue comunista en algún minuto, yo no estoy hablando de comunismo ni de socialismo. Yo estoy diciendo que ella viene de esta. No estoy hablando, pero eso no da lugar. Pero señor Kaiser, yo quiero hacerle una pregunta específicamente, volviendo al tema del día. La propuesta, señor Kaiser, la propuesta del senador Bernie Sanders es la siguiente: 8% a las personas que tengan 10 billones de dólares. 8%. Listo. Una persona que tiene 10 billones de dólares, entonces tendría que pagar 800 millones de dólares. ¿Esto le parece demasiado? O sea, ¿le parece que una persona con más de 9 billones de dólares no puede sobrevivir y le toca irse del país? Camila, hay que entender una cosa. Lo que se está proponiendo es un impuesto que en muchos países del mundo es inconstitucional. Porque lo que se está proponiendo es un impuesto sobre el patrimonio. Claro, no un sobre impuesto la riqueza. Sobre los flujos. Sobre la no riqueza. Un impuesto sobre los flujos. Entonces, si usted tiene un cuadro de Van Gogh que heredó de su bisabuela que vale 100 millones de dólares, le van a cobrar un impuesto de no sé cuánto va a quedar la escala de Bernie Sanders, 5, 6%, 4%. Y puede estar muriéndose de hambre. Por eso, tiene que vender el cuadro con 30 8%. Entonces, tiene que vender el cuadro para poder pagar. A lo que voy con esto es que muchas empresas pueden valer plata, pero no tienen flujo. Entonces usted lo que hace, y por eso que en países como Alemania esto no se aplica, por ejemplo, y otros más en Europa, usted lo que hace es aplicarle un impuesto a la sustancia y no al flujo. Pero eso es inconstitucional en muchas partes porque es una política económica ridícula. Pero profesor Las Kaiser, empresas pueden valer plata y estar generando pérdidas. Usted encima le pone un impuesto, puede hacer quebrar y la gente queda en la calle. Yo no entiendo cómo no piensan en esas cosas. A mí me parece que la propuesta es absurda y aparte, si sacan bien las cuentas de cuánta plata entraría por concepto de eso, es marginal, no es relevante. Es más, pero si lo aplican en Colombia, van a tener que empezar a aplicar el impuesto a James, al jugador de fútbol, van a tener que aplicar el impuesto. A ver, profesor Bernal, pero usted que nos puede explicar un poco en detalle la propuesta, porque lo que dice el profesor Kaiser es, mire, están pensando en un impuesto absurdo, que es el que propone Bernie Sanders, un poco el impuesto a la riqueza, que es algo que se discute hoy en el mundo, se le debe poner un impuesto a la gente que tiene riqueza. Entonces mucha gente dice, oiga, yo tengo una casa, heredé un carro, un cuadro, etcétera, etcétera, y no tengo cómo pagar los impuestos de esa casa, de ese carro y de esas fincas que debía haber heredado. La respuesta que tienen ustedes es, quien tenga esos inmuebles y que los haga millonarios y no tenga cómo pagar el impuesto, ¿qué debe hacer con los inmuebles? ¿Venderlos para poder pagar el impuesto? ¿O cómo es la lógica que según entiendo es la crítica que hace el señor Kaiser?
Entonces, que lo que estamos hablando es que eso representa a niveles de 50 millones, 100 millones de dólares, $1 billón, 30 billones de dólares. Eso es absurdo el nivel de poder y control que eso representa, porque es el mismo problema. En términos de dinero, un dólar o $10, $1 millón de dólares, solo son números. Pero lo que es importante es entender qué representa eso, y lo que yo estoy diciendo es que el proceso que genera esa acumulación de riqueza es un proceso que tiene que ver con el control de la infraestructura, el control de las logísticas en una sociedad, el control del Estado, el control de la información en las redes sociales, el control del sistema financiero. Tiene que ver con control. Y la razón por que nosotros queremos poner un impuesto a esos niveles tan altos de riqueza es para quitar un punto de ese control. Pero es que no solamente no está funcionando así como le gusta al profesor Kaiser, sino que está peor. El 1% de los Estados Unidos, el 1% de los Estados Unidos tiene el 24% de la riqueza antes de impuestos, y después de impuestos queda con el 39% de la riqueza. Sí. Y eso le parece muy bueno al profesor Kaiser. Doctor Aurelio. ¿De dónde salieron esos datos? Tengo el dato de Consumer Finance de 2017, y son datos sacados del Census Bureau de los Estados Unidos. Ógale pues, profesor Kaiser, le repito, antes de impuestos, el 1% más rico de los Estados Unidos tiene el 24% de la riqueza. Doctor y Aurelio, después de impuestos queda con el 39%. ¿Eso es lo que le parece bueno? ¿Así es como tiene que funcionar? Pero si no es doctor Aurelio, ¿así es como tiene que funcionar? No, eso de partida no creo esos datos, los voy a revisar, pero para ver bien de qué se tratan. No, pero aunque fuera cierto... Se los voy a poner en una foto en Twitter. Pero aunque fuera cierto, el Estado en Estados Unidos tiene ya más de un 100% de deuda sobre el producto. Es casi un 45% si sumamos gobierno local, estatal y federal del tamaño de la economía. Tiene un déficit fiscal de varios puntos del producto que no es sostenible por gasto social. La mayor cantidad de estos gastos sociales... Eso no es verdad, eso es una mentira. A ver. Es verdad. Señor Bernal, hablando de impuestos, yo quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Me escucha, señor Bernal? Sí, yo lo escucho. Ok. ¿Usted sabe cuáles son los países que más impuestos le clavan, literalmente hablando, a las personas en el planeta, según el Banco Mundial? Diría yo que son los países ¿tiene esa de cifra? Escandinavia. En lo absoluto, al revés. Argentina, Bolivia, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, Colombia, Brasil, países del subdesarrollo que tienen un alto, básicamente, que a diferencia de los países que cobran menos impuestos, como Singapur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Hong Kong, Noruega, que son países de primer mundo. Entonces, Noruega, ¿por qué no seguir la línea? Noruega Sí, tiene uno de los sistemas que más controla la riqueza acumulada. A ver, señor Bernal, vaya al Banco Mundial y revise las cifras. ¿Por qué no seguir la línea de países de primer mundo, como los Estados Unidos, pero como Noruega, Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, que tienen bajas tasas de impuestos, a diferencia de Argentina, Bolivia, Guinea Pero diría yo que son bajas Colombia, tasas, Brasil? pero bajas tasas de impuestos para la industria, pero son altas tasas de impuesto para las personas naturales que son ricas. Entonces, son países en donde sí, a la industria, a las empresas, les cobran unos bajitos impuestos, pero a la persona natural, al Gonzalo Lázari, que sea millonario, que tiene Ferraris, avión, fincas en el lago de Cuomo, bueno, etcétera, etcétera, esos ultra tetramillonarios, como se decía aquí Juan Piz González cuando vino, si le ponen un... Pero señor Kaiser, ¿usted sí no estaría de acuerdo que, por ejemplo, esos yo entiendo que usted defiende la empresa y dice la empresa no se debería gravar porque genera la prosperidad de la gente más necesitada. Pero y eso se logra con economía de mercado y con empresas que no paguen impuestos pero usted no cree que pueden invertir.